Hola, buenas, ¿qué tal? Esto es Apotegmas y yo soy Roman Alboix. Hoy os voy a hablar de la figura y de la palabra, de la importancia que tienen, y para eso vamos a repasar un poquito algunas de las cosas que ya hemos visto para que todo vaya cogiendo un sentido en la misma dirección, que no simplemente sean programas sueltos con cosas independientes. Entonces, bien, sin más que decir, poneros cómodos y vamos a por ello. Como hemos visto en programas anteriores, el animismo, a través de la magia simpática, mantiene que los objetivos pueden imbuirse de poderes concretos, y en los últimos programas hemos visto la importancia de la simbología y unas bases para interpretarla. Con esto podríamos tener bastante para empezar a hablar de muchas cosas. A la hora de hacer magia no solo vale esa intención, es necesario la voluntad y reforzar todo esto con el momento adecuado. Es importante comprender que la magia es una suerte de psicología ancestral para el control de personas y objetos, de manera que el mago logre que la realidad se adapte a su voluntad, una descripción que hemos visto muchas veces a lo largo de esta serie. Así, el biólogo alemán August Weismann diría dos cosas importantes: que el pensamiento es una secreción del cerebro y que los genes se transmiten de generación en generación a la inmortalidad del plasma germinal, que es la sustancia en la que se desarrollan las nuevas células y está constituida por la unión del esperma y el óvulo. En primera instancia, lo más interesante para el tema de hoy es la primera. Si los pensamientos son una segregación del cerebro, ¿cómo controlamos el constante fluir, que además es generalmente insulso y desechable? La respuesta obvia es la voluntad, pero la voluntad es un soldado del ejército de la conciencia. Y esta no deja de ser una función del cerebro, como explicase Huxley en Las puertas de la percepción. ¿Qué hay en la conciencia? Choronzón está, y también están todos los símbolos que no necesitamos una explicación para comprenderlos, los que podríamos llamar innatos. También la diferencia básica y rudimentaria entre bien y mal. Las ideas abstractas que son necesarias para la supervivencia, por ejemplo, número, formas geométricas que entrarían en los símbolos, seguridad, placer, etc. La conciencia está de serie y está moldeada con nuestros genes. La consciencia es la percepción de que se existe, por eso caemos inconscientes, pero no inconscientes. A donde quiero llegar es que tenemos figuras y sonidos asociados que vienen de serie, y estos son poderosos y el neófito debe recuperarlos, robárselos a Choronzón y utilizarlos. Algunos ejemplos de estos son, por citar una pequeña lista, la cruz y el pentagrama, que son lo mismo, el Ankh, el cuadrado y o cubo como la materia, el círculo, que es lo infinito y perfecto, el triángulo como crecimiento, fertilidad, etc. Por eso, por ejemplo, la runa Villarkán son dos triángulos y representa a la diosa madre Frigg. Freya es un triángulo abierto, receptivo, Kennas. La unidad y la línea como nexo de unidades independientes. La unidad representa a Dios, Yahvé, Vishnu, Tyr, Júpiter, etc. La línea a los ángeles, o las valquirias, o Prometeo, Lucifer, o Satanás, o Morrigan. Concluyendo esta introducción, la magia es una ciencia y arte que se vale de los arquetipos que tenemos de serie y los adquiridos para modificar el entorno con figuras y palabras.
El ejemplo más claro lo tenemos en Lucas 22, 19, 20, en el que Jesús parte el pan, rompe con su estado material, que es lo que significa, y tenemos también la copa llena de sangre, que es el elixir de vida, y el recipiente. Finalmente, una nueva alianza o pacto que asegura una serie de cosas ya bien sabidas por todos. El pacto con Jesús es idéntico al pacto con Satanás. Se muerde el fruto, que tiende a ser automáticamente pensado como algo esférico o semiesférico, y que al ser esférico está representando lo infinito. Por tanto, al morderlo, esa vida eterna que se tenía en el Edén pues se rompe. Repito, se muerde el fruto, que es material, y el recipiente, Eva, se llena del otro elixir de vida. Este pacto nos hizo materiales y se le puso al alma un vestido de piel que nos dificulta el contacto con la misma, con el alma. Son los dos actos mágicos y de voluntad más importantes descritos hasta día de hoy, pertenezcan o no al mito, cosa que poco me interesa ahora mismo. Así que vamos ahora al meat and potatoes. El hombre primitivo y su consecuencia mágico-religiosa, es decir, animismo, chamanismo, politeísmo, monoteísmo y la nadedad poderosa de un vórtice bidireccional creativo y destructivo, pues por ejemplo Cristo, Horus, Shiva, Thor, este tipo de deidades, hasta el hombre civilizado nos separa en cómo observamos las formas. Un chamán de una tribu en el centro de África, la figura tiene una fuerza propia en sí, es decir, que por sí misma tiene un poder y todo lo que se parezca contiene dicha fuerza. También aplica esto a lo explicado anteriormente al alfabeto hebreo, el programa de la cruz hermética, y su poder estelar por similitud con estas. Al igual, en las runas, ambos alfabetos que son considerados mágicos y con capacidad de alterar la realidad. Tanto en el caso del judaísmo, que se asevera que son causa de toda la creación. El hombre moderno, el de la gran ciudad, solo entiende conceptos. Un árbol, por ejemplo, es un efecto de toda una serie de operaciones matemáticas que podemos explicar con diferentes ciencias. Esto lo comprendió bien Sir Isaac Newton, que con conocimientos de alquimia inventó 4 ciencias. Engels trataría de hacer lo mismo que Newton, pero en política, y podemos considerar bien que produjo una teoría de magia negra, asistido por Marx como ayudante de ceremonias. Para el mago, que bebe de lo ancestral necesariamente, los objetos no tienen un carácter mágico por una peculiar energía interior, como pasa con el chamán animista, sino por formar parte de una totalidad y la condensan en sí. Así, la figura del ala de un pájaro concentra la fuerza que brota de aquel principio que otorga fuerza a todos los tipos de ala de pájaro o de lo que sea, de murciélago o de un avión. Por eso las fórmulas mágicas han perdurado a lo largo del tiempo. Así, el ritual del pentagrama se hacía en Sumeria, la India y los alquimistas medievales y las órdenes iniciáticas del siglo XIX. En última instancia, las vibraciones orales y las formas usadas en este ritual alteran el fluido que decía antes que eran los pensamientos. Entendemos ahora también esos famosos calderos de brujas como el descrito por Shakespeare, donde se echaban hierbas, animales, piedras, etc. En realidad, y como detalle, uno de estos brebajes más famosos era el de la placenta después del parto, en el que el padre debía comerlo en un ritual oficiado por una sacerdotisa o volva.
con el fin de engullir a los ancestros que se transportaban ahí. Weisman leyó estos ritos probablemente bien para elaborar sus teorías, y si interesa este tema, pues recomiendo el libro de Marie Cachette, El secreto de la osa, en el que habla largo y tendido de este y otros temas similares. Pero baste citar la importancia que dan las religiones abrámicas a las genealogías de sus héroes mitológicos como Jesús, Mahoma o Moisés. La mentalidad mágica es hipostática, es decir, que otorga entidad a representaciones abstractas, como por ejemplo el ámbar a Freya, o también atribuir sustantivo propio a sucesos accidentales, por ejemplo Lugh, el dios de la montaña. Platón aborda esto cuando en Parmínides le da la vuelta a su propia teoría y se pregunta si existen ideas de las cosas viles, es decir, las cosas no elevadas como la belleza, la justicia y todo lo que a Platón le gustaba. Con esto, cuando vamos a través de cualquier grimorio o libro de magia, aunque sea el más cutre manual Wicca para una quinceañera, encontramos que existen asociaciones que se deben usar para tal o cual propósito. Esto es porque esos objetos condensan o conectan los poderes de la idea original o primordial. Entonces el ámbar se asocia a Freya porque ésta llora lágrimas doradas en uno de sus relatos. Más claro, el cobre y Venus. El cobre se daba y se comerciaba en Chipre, origen de la diosa Venus o Afrodita, que son la misma, y esta diosa era relacionada a la prosperidad. Por tanto, ofrecerle bronce parecía una buena idea para los chipriotas, tanto como hacer talismanes o amuletos pues de bronce o de cobre. En esta tesitura existe una contra que voy a explicar con un ejemplo. Algunas tribus africanas consideran que el campo debe de ser trabajado por la mujer porque ésta tiene el poder de dar vida, de ser fértil. Si una temporada sale mala, uno de los motivos a considerar para solventar esto es que los hombres se acercaron mucho al campo y lo mancillaron con sus energías masculinas. Otra puede ser que se ha sacrificado poco al dios de la lluvia y, bueno, pues hay que hacer lo correspondiente. Entonces ya sabemos qué ocurre. Existe el caso documentado de un reyezuelo en Suecia que se convirtió al cristianismo y la cosecha empezó a ir mal. Así los súbditos increparon al rey de que se debía hacer más sacrificios a Thor, cosa que quedó prohibido con el viraje del reino a la cruz y el Vaticano. Los granjeros secuestraron al rey y lo sacrificaron al dios de la tormenta, al ver que no se les hacía caso. Como digo, esto tiene también sus connotaciones negativas. El encantamiento es la otra parte básica de la magia. Se puede o no acompañar de danzas o ademanes, pero el objeto y la son necesarios en todas las ceremonias. Entre los Vedas y el hinduismo existen varias fórmulas como Aum o Vak. De hecho, se dice en sus textos que los dioses cabalgan sobre los himnos. Para el devoto y el practicante, los himnos otorgan realidad a Vishnu, Kali o Shakti. Se entiende que al pronunciar un mantra, la deidad se alimenta de la vibración emocional que esto produce en la persona. Esta idea viajó con los indoeuropeos hasta Europa, en el que se cantaban las runas y las fórmulas hechas como Alu-Ula, una forma de transmitir el poder de los dioses o de uno en particular a la persona. Os dejo un pequeño esquema en la pantalla como ejemplo de esto. Mahoma lo tomará de las religiones paganas en la zona. El judaísmo lo heredaría de la religión canaanita y egipcia, y el cristianismo de los griegos paganos y romanos.
El himno o habla solemne es intrínseco a las ceremonias mágico-religiosas desde el primer momento. La idea ancestral animista es que el sonido no se produce, sino que se manifiesta, y esto es muy importante. Entonces, una melodía o un tambor chamánico está manifestando tal o cual espíritu o deidad. Cuando se canta, se manifiesta un arquetipo o parte de ese dios. Volviendo al ritual del pentagrama otra vez, como ejemplo, se vibran en su forma actual los nombres de los 4 arcángeles y 4 de los nombres de Dios, que son pues Yahvé, Adonai, Aheye y Agla. El hecho de vibrar no es un decir, es cómo se debe hacer, por qué, y esto es ciencia. Cierta vibración concreta afecta de manera exacta a un campo del cerebro. Así, en el ritual del pentagrama, el cerebro queda dividido en 4 y cada nombre afectará a cada parte. Esto se hace en psiquiatría, pero ¿cómo sabían eso los antiguos chamanes, sacerdotes y magos? Por observación, ensayo y error. El sonido existe desde toda la eternidad. El mago solo emite frecuencias exactas de ese sonido universal, no manifestado. Conviene aquí repasar el Silmarillion como forma de ejemplo, en el que Tolkien da una muy buena idea de esto con la creación descrita en su libro, en la que si alguno se lo ha leído y lo recordará, y si no, para el que no, el mundo se crea a través de melodías. Y recordemos que Tolkien tenía un cierto interés en estas cosas. De hecho, era filólogo y estudioso de la antigüedad y sus mitos y religiones. No creo que esta idea que él introduce en el multiverso del Señor de los Anillos sea algo pasajero o al azar. La vida en Egipto era concebida como emisión fecundante del verbo creador, por ejemplo en el Libro de los Muertos. Y también se decía que los magos creaban mediante la palabra. En el Libro de los Muertos y los papiros mágicos y los mismos sarcófagos se hace mucho hincapié en que el difunto conozca el nombre de los númenes que va a encontrar en el inframundo. De Egipto y del zoroastrismo también sabemos la necesidad de conocer el nombre verdadero, ya que te otorga poder, por tanto es algo personal y secreto. Es similar al Atman hindú. Así, en el mito de Bastet y en el de Isis, por separado en momentos diferentes, ambas logran conocer el nombre de Ra, el nombre secreto de Ra, teniendo en control total sobre este. El canto, la exclamación o el ruido puede expresar cosas muy concretas en un ritual mágico, y dado un texto ceremonial, conviene diferenciar el trigo de la paja y quedarnos con los nombres y fórmulas que son lo esencial. Ni que decir tiene que todo esto del nombre funciona como mencionaba anteriormente de conector. Johann Gottfried Herder, un filósofo alemán que fue alumno de Kant, advierte que el verbo se hace nombre cuando el hombre comienza a adorar, lo que tiene sentido porque el verbo es intangible, es una acción, pero el nombre le dota de identidad, lo personifica y en cierto grado lo materializa. Así, cuando Moisés se encuentra con Dios, éste le dice: soy el que soy, que traducido es como, pues es un vacileo de Dios, porque le está diciendo que es el que es y ya está, buena suerte con eso. Sin embargo, se hace nombre, y eso que en hebreo se dice Aheye, soy el que soy, pasa a ser un nombre de Dios, y esto lo encontramos en el Éxodo 3:13. Todo esto nos lleva irremediablemente a la invocación, es decir, a captar la atención del numen y a que se presente ante nosotros. En primera instancia debemos olvidar todo el tema de tratar de amedrentar al ente con su contrario, cosa que ya he dicho en múltiples ocasiones. Lo que quiero decir es que para invocar a la Morrigan, por ejemplo, a la Morrigan celta, no es correcto hacerlo por la amenaza de Yahvé o de Jesús,
cuyo culto aniquiló al suyo. Con esto en mente existe una fórmula para la creación de invocaciones, que es dar su nombre, su cualidad superior, en relación a lo que le vamos a pedir. Y por último, la petición. Para que la oración sea efectiva se requieren también ciertos conocimientos, pues el primero sería el nombre verdadero de la entidad. También es bueno conocer todos los epítetos y o cualidades de esa entidad en particular. Esto se hace para la acumulación de energía, es decir, por repetir un número mágico de veces, así por ejemplo los mantras se hacen un X número de veces, ni más ni menos. Por ejemplo, el En o mantra de Rex Paimon son 81 veces. Un ejemplo de invocación u oración más normal es el himno de Demeter, que dice así: Madre del universo, diosa invocada frecuentemente, casta Demeter, que nutres a los mortales, benevolente y pródiga. Diosa que todo lo da, tú que te complaces en las obras de la paz y del asiduo trabajo, tú que difundes la semilla y amasas la abundancia, diosa de los aires, siempre cubierta de frutos. En este ejemplo, y continúa más largo, en este ejemplo tenemos la repetición de cualidades hasta que se despliega la condición verdadera de Demeter. Y lo que se le pedirá a algo más complejo es el Padre Nuestro, que ya sabéis que aparece en Mateo 6, de 9 al 13. Lo voy a dejar en la pantalla y lo voy a ir comentando. Como vemos, comienza con diciendo Padre Nuestro, el llamado del numen en este caso, o de la entidad, que como en el caso del cristianismo, judaísmo, etcétera, no conocemos el nombre verdadero, pues tenemos que referirnos a él con un epíteto. ¿Cuál es este epíteto? Padre Nuestro. De lo que se continúa, pues la frase: que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pues lo que le está diciendo son unas cualidades positivas de él y un poco de adoración, ¿no? Santificado sea tu nombre. Aquí a continuación vienen dos peticiones: venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta sería la primera petición. Y la petición 2, pues es la de que les dé el pan, que perdonen sus deudas, poniéndose a uno mismo como ejemplo incluso, y que no los deje caer en la tentación. Otro ejemplo más conciso es el de este Dijin o genio ancestral de Sudán llamado Yuok, que dice así: tú Yuok, que eres nuestro padre, tú Yuok, que nos has creado, tú sabes que esa mujer me pertenece, desearíamos tener hijos, otórgaselos. Pues aquí lo llama dos veces por tu Yuok, y le da dos cualidades positivas: que eres nuestro padre y que nos has creado. Y acto seguido viene la petición. Así, la invocación va siempre unida al objeto mágico. Un cristiano usará su rosario o cruz para sus rezos. El pagano rezará frente a un fresno o tejo a Odín, o utilizará una cornamenta de ciervo para invocar a Diana cazadora. El musulmán mira a la Meca, pero no es el simple hecho de volverse a un lado u otro, sino que debe sentir de alguna manera el influjo de la Meca y por tanto de Alá. También es fácil deducir de esto que durante la malvada cristianización se confundiese adrede las costumbres autóctonas con brujería, muy conveniente para instalar el nuevo culto. Un claro ejemplo de adaptación de esta cristianización es la santería o lo derivado del judú, que ante la presión católica cambiaron sus símbolos por los cristianos, pero siguieron adorando a sus espíritus ancestrales. El culto de la Noctiluca, la Isis del mar o la misma Atenea no les quedó más remedio que adaptarse igual que con la Stella Maris, la Virgen María cristiana,
que paradójicamente fue una respuesta del Vaticano a la creencia en el culto cristiano de la diosa madre, que no estaba incluida ni siquiera en el santuario católico, y los nuevos fieles que provenían del cristianismo lo echaban en falta. Bueno, pues hasta aquí ha sido el programa de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Ya sabéis que os pido que compartáis, que comentéis y todas estas cosas que me ayudan tanto. Podéis poner cualquier pregunta en los comentarios o hacer cualquier referencia que deseéis. Y con esto me despido hasta la semana que viene. Hasta luego.